Mis padres me dijeron, no hagas el ridículo en la boda de tu hermana, quédate en casa. Yo solo sonreí, cogí mis 300.000 rublos y me fui a la celebración. Lo que ellos no sabían era que el restaurante donde se celebraba la boda era mío. Hola y bienvenidos. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás escuchando. ¿Te has suscrito al canal y nos has dado un me gusta? Te deseamos una agradable experiencia auditiva. De niño, a menudo oía decir a mi abuela, la paciencia y el trabajo duro pueden superar cualquier cosa. Repetía esas palabras mientras yo me encorvaba sobre mi cuaderno, luchando con los deberes, mientras las risas de mi hermana resonaban en la habitación de al lado. La abuela me acariciaba suavemente el pelo con sus manos callosas, endurecidas por años de trabajo, y añadía, recuerda esto, Natasha, en la vida, todo vuelve, tanto lo bueno como lo malo. A veces solo hay que esperar. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Soy Natalia Viktorovna Kuznetsova. Tengo 38 años y siempre he sido la invisible. Desde mi infancia, recuerdo cómo mis padres estaban enamorados de mi hermana menor, Irina. Mira qué guapa es Irochka. ¿Y has oído cantar?, decía mi madre, pasando los dedos por sus rizos dorados. Irina se llevaba el trozo más grande de la tarta, los vestidos más nuevos y toda la atención de los invitados. Yo, en cambio, era una niña normal, no era guapa, pero tampoco fea. Era buena estudiante, aunque no un prodigio como Irina. Cuando traía a casa un boletín lleno de notas excelentes, recibía un distraído. Bien hecho, Natasha. Seguido inmediatamente de, ¿sabes que Irina recitó poesía en el concierto del colegio ayer? La profesora dijo que tiene mucho talento. Nuestro modesto apartamento en las afueras de Moscú, en un típico edificio de 5 pisos, siempre estaba lleno de invitados los cumpleaños de Irina. Mi madre horneaba su famoso pastel Napoleón. Mi padre conseguía manjares difíciles de encontrar, como salchichas, champán y chocolates, leche de pájaro. Auténticos tesoros de la era soviética. Las mesas se llenaban de golosinas, las habitaciones se decoraban con globos de colores y nuestros padres compartían con entusiasmo los últimos logros de Irina. Mis cumpleaños, en cambio, eran muy tranquilos. Una tarta Bird's Milk comprada a última hora en la tienda y un regalo práctico para cuando crezcas. Natasha es práctica, explicaba mi padre. Necesita algo útil. Y así recibía otra mochila para el colegio o un abrigo de invierno, para no tener que comprarlo más adelante. Si venía algún invitado, desde luego no era por mí. Los amigos de la familia, los vecinos y los conocidos de mis padres solían reunirse en la cocina, tomando té y hablando del trabajo, los precios y la perestroika. Supongo que nunca aprendí a disfrutar de los cumpleaños. Para mí eran días normales que quería que pasaran lo más rápido posible. A veces la gente me pregunta, Natasha, ¿cómo celebras tu cumpleaños? Y yo respondo que prefiero una tarde tranquila con un libro o una escapada al campo, donde planto las primeras flores de la temporada. Tengo la suerte de haber nacido en mayo. Una época en la que la naturaleza comienza a despertar y puedo hundir las manos en la tierra cálida y olvidarme de todo lo demás. En los turbulentos años 90, cuando terminaba la escuela, quedaba poco espacio para los sueños. Mis padres apenas llegaban a fin de mes. Mi padre, un ingeniero formado en la Unión Soviética, perdió su trabajo en una fábrica y empezó a trabajar como taxista en su viejo Siguli. Todas las noches volvía a casa agotado, comía en silencio y se quedaba dormido frente al televisor viendo El Campo de los Milagros. Mi madre, profesora de primaria, ganaba una miseria, que a menudo le pagaban con varios meses de retraso. Recuerdo que lloraba porque no había dinero para comprar un traje nuevo para Irina, para la actuación del coro del colegio. En aquella época, nuestra mesa rara vez se adornaba con algo más que macarrones con estofado enlatado, patatas y col en todas las formas imaginables. La gente hacía lo que podía para sobrevivir. Vendía productos en mercados al aire libre, trabajaba como comerciante ambulante o hacía largas colas para conseguir alimentos racionados. Una de mis compañeras de clase, Vera, dejó la universidad y empezó a vender helados en un kiosco. Sasha, de la clase paralela, desapareció en el sur para unirse a una banda criminal.
Era una época aterradora e incierta, plagada de extorsiones, violentas guerras territoriales y la sensación inminente de que todo el país estaba en caída libre. «Natasha», me dijo una vez mi padre, sentado a la mesa de la cocina con un vaso de vodka barato en la mano, «no podemos pagarte la universidad. Haz unos cursos de contabilidad. Es algo práctico. Siempre encontrarás trabajo». Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, miraban más allá de mí. Sus manos, antes fuertes, ahora gastadas y manchadas de aceite de máquina, yacían inmóviles sobre el mantel descolorido. ¿Y Ira?, pregunté en voz baja, sabiendo que aún le quedaba un año para graduarse. «Lirochka es muy inteligente. Necesita una educación universitaria», respondió mi madre sin levantar la vista. Estaba sentada en un pequeño taburete, remendando mis medias viejas. Unas nuevas serían demasiado caras. Entrará en un programa financiado por el Estado. Y si no, pediremos un préstamo. No discutí. ¿Para qué? Siempre había sido así. Lo mejor era para Irina. Y lo que quedaba era para mí. Me matriculé en un curso de contabilidad. Y más tarde conseguí un trabajo como asistente contable en una pequeña empresa que operaba en un semisótano. En verano hacía un calor sofocante. En invierno, un frío glacial. Durante la primavera y el otoño, el aire traía un olor persistente a moho procedente de las paredes húmedas y viejas. Pero incluso eso me parecía una bendición. Tenía trabajo, y eso era lo único que importaba. Trabajaba duro y estudiaba con ahínco, ahorrando hasta el último céntimo. Recorté todos los gastos: ropa, comida, ocio. No iba al cine, no compraba cosas nuevas, no me iba de vacaciones. Mi juventud transcurrió entre montones de documentos y el clic rítmico de una calculadora, mientras otros salían con sus amigos. Yo pasaba las tardes haciendo trabajos extra, organizando los registros financieros de pequeñas empresas, preparando informes y aprendiendo nuevos programas de contabilidad. A menudo volvía a casa tarde por la noche y a veces me quedaba dormido en mi pequeño estudio alquilado, abrazado a una carpeta de documentos. Mientras tanto, Irina fue admitida en una prestigiosa universidad donde se matriculó en la Facultad de Administración. «Nuestra pequeña estrella», decían nuestros padres con orgullo. Le alquilaron una habitación en un buen barrio para que pudiera ir fácilmente a la universidad. Mi padre le compró un teléfono móvil, un lujo en aquellos tiempos, e incluso instaló un ordenador en casa, específicamente para los estudios de Irina. De repente, nuestro apartamento se convirtió en un animado centro lleno de sus amigos, ruidosos, despreocupados y alegres. Bebían vino barato. Ponían música a todo volumen y reían constantemente. Cada vez que los visitaba, me sentía como un extraño en mi propia casa. Para entonces, mi padre había encontrado trabajo como gerente en un concesionario de automóviles y mi madre se había convertido en subdirectora de su escuela. La vida había empezado a mejorar: cortinas nuevas, paredes alicatadas en el baño en lugar de la vieja pintura descascarillada, y un frigorífico moderno, el orgullo de mi madre. Mientras tanto, yo seguía trabajando y ahorrando cada copec. Depositaba mi dinero en una cuenta de ahorros y luego lo transfería a un banco para ganar intereses. Por las noches, cuando me dolían los ojos por el esfuerzo de mirar los números, sacaba un cuaderno grueso y escribía mis sueños. Todas las cosas que esperaba hacer una vez que hubiera ahorrado lo suficiente. Era algo así como un diario, y cada entrada comenzaba con las palabras: un día. A los 25 años, ya era jefa de contabilidad en una empresa mediana. Alquilaba un pequeño apartamento en un Khrushchevka y visitaba a mis padres una vez al mes. Les llevaba un pastel, algunos dulces y comida. Cada visita iba acompañada de historias sobre los logros de Irina, su nuevo trabajo, sus viajes al extranjero, sus romances con hombres prometedores. ¿Te lo puedes creer, Natasha?, exclamaba mi madre mientras servía té en unas tazas antiguas de porcelana con borde dorado. Un legado de mi abuela. Irina trabaja ahora en una empresa muy importante, y su director la valora mucho. Para Año Nuevo,
Todo su departamento viajó a Finlandia para alojarse en un auténtico hotel balneario. Incluso tenía un nuevo admirador, señaló mi padre con una mirada complacida. Un hombre impresionante. Un hombre de negocios que la recogía en un elegante coche extranjero. Ni siquiera sé la marca, algo caro, se rió. Natalia, ¿cuándo vas a sentar cabeza?, me preguntaba mi madre, lanzándome una mirada crítica. Mira, Irina, ya te ha presentado a su tercer prometido y tú sigues sola. Ten cuidado o acabarás vieja soltera. Yo sonreía y desviaba la atención con una broma, pero por dentro me dolía, no por envidia hacia mi hermana, sino porque nadie me preguntaba nunca por mis éxitos. Nadie me preguntaba por mis ascensos, ni por cómo había pagado mis estudios universitarios y obtenido una licenciatura en economía a los 30 años. Nadie me preguntaba cómo me habían ido los exámenes finales, ni nadie asistió a mi graduación. Ese día, me quedé sola, entre los alegres graduados rodeados de sus orgullosas familias, sintiéndome invisible. Sí, tenía una vida personal, citas fugaces, 2 relaciones efímeras y unos meses con un compañero de trabajo que al final eligió a otra persona. Nada serio. Me faltaba tiempo y sinceramente ganas. Los hombres solían percibir en mí cierta cautela, una distancia. Eres como un erizo, me dijo uno de ellos. Siempre preparada para que alguien te haga daño. A los 32 años se me ocurrió por primera vez la idea de montar mi propio negocio. Para entonces tenía los conocimientos, la experiencia e incluso un modesto capital, alrededor de 1,5 millones de rublos. Barajé varias opciones y finalmente me decidí por la restauración. ¿Por qué un restaurante? Quizás todo empezó en mi infancia. Mi abuela era una cocinera fenomenal. Sus pasteles de col y sus tortitas rellenas eran siempre el plato estrella de cualquier celebración familiar. En la diminuta cocina de nuestro viejo apartamento en las afueras de Moscú, ella hacía magia con la masa mientras yo, una niña de 7 años con trenzas, me sentaba a su lado en un taburete, hipnotizada por la gracia de sus manos. Abuela, enséñame a hacerlo, le decía. Lo haré, cariño, te enseñaré todo, respondía con una sonrisa. ¿Sabes cuál es el ingrediente más importante en la cocina? El amor. Sin amor, ni siquiera una cuchara de oro sirve, no sabe bien. Mi abuela intentó transmitirnos sus secretos culinarios tanto a Irina como a mí, pero Irina fruncía la nariz y decía, la harina se pega por todas partes, y las manos huelen raro después. Mientras tanto, yo estaba cautivada por aquellas lecciones, absorbiendo su sabiduría junto con los aromas de vainilla y canela. Me encantaba la magia de transformar ingredientes sencillos en algo hermoso. A medida que fui creciendo, solía pasar los viernes por la noche no en discotecas con mis amigos, sino en la cocina, experimentando con nuevas recetas. Mi pequeño apartamento alquilado se llenaba del aroma cálido y acogedor de los productos recién horneados. Los vecinos olfateaban el aire con envidia en la escalera, captando los aromas que se escapaban de mi apartamento. Descubrí la futura ubicación del restaurante por casualidad, tras otra cena familiar en la que el tema principal de conversación había sido, una vez más, Irina y su última aventura romántica. Con ganas de despejarme, decidí volver a casa andando. Era un día sombrío, con una ligera llovizna que caía de un cielo nublado. Deambulé por calles desconocidas, estudiando los viejos edificios de Moscú. En la esquina de una de ellas, vi un edificio de 2 plantas, con un cartel desgastado que decía, se vende. En su día había sido una cafetería de la época soviética. La pintura estaba descascarillada y las ventanas cubiertas de polvo. Pero algo en ese lugar me llamó la atención. Casi en trance, anoté el número de teléfono del cartel. Una semana después, firmaba los documentos de compra. El edificio no era caro, pero necesitaba una renovación completa. Era una apuesta arriesgada, pero decidí correr el riesgo. Conseguí un préstamo e invertí todos mis ahorros. El año y medio siguiente lo dediqué a las reparaciones, el papeleo y la contratación de personal. No dejé mi trabajo principal. Estaba como una ardilla en una rueda. Las mañanas en la oficina, las tardes en la obra, los fines de semana, buscando proveedores, elaborando el menú y analizando a la competencia. Perdí peso.
Me quedé demacrado y apenas dormía, pero mis ojos brillaban de ilusión. Bauticé el restaurante como Terremoc, en recuerdo de los cuentos que me contaba mi abuela antes de dormir. Diseñé el interior en estilo tradicional ruso, madera clara, detalles pintados a mano, manteles de patchwork y vajilla de barro. Las paredes estaban decoradas con reproducciones de cuadros de Shishkin y Vitan, y en una esquina había un armario antiguo que había encontrado en un mercadillo y que había restaurado un artesano de las afueras de Moscú. El menú ofrecía platos tradicionales rusos con un toque moderno, las mismas tartas que preparaba mi abuela, pero reinventadas por nuestro jefe de cocina, Dmitri, un joven que se había formado en Europa pero que conservaba un profundo afecto por la cocina rusa. No les había hablado a mis padres del restaurante. Sabía exactamente lo que dirían. «Oh, Natasha, ¿en qué te estás metiendo? Es demasiado arriesgado. Y si fracasas, sería mejor que te casaras y tuvieras hijos en lugar de perseguir esos sueños imposibles». Tampoco les dije nada del préstamo. 3 millones de rublos a 5 años con un interés considerable, que pesaba sobre mí como una losa. La inauguración fue modesta, sin fanfarria. Vinieron algunos amigos, algunos compañeros de trabajo y un par de vecinos. Me quedé de pie a la entrada de Terremoc, pálida por las noches de insomnio, pero más feliz que nunca. Por primera vez, sentí que estaba haciendo algo realmente significativo, algo propio. Durante los primeros meses, prácticamente viví en el restaurante. Cubría a los camareros enfermos, ayudaba en la cocina y me encargaba de la contabilidad. Poco a poco, el negocio empezó a prosperar. 2 años más tarde, Terremoc se hizo famoso no solo en el barrio, sino en toda la ciudad. La gente empezó a venir para almorzar en familia y a encargar banquetes para aniversarios y bodas. Estaba especialmente orgullosa de nuestros platos estrella, empanadas rellenas de salmón elaboradas según la receta de mi abuela, manzanas encurtidas con arándanos rojos y hidromiel con hierbas, preparado de forma tradicional. Los comensales se maravillaban al probar nuestro borscht servido en cuencos de pan y las albóndigas caseras con diferentes rellenos. De postre, ofrecíamos unas abundantes gachas o crumble de bayas con helado caero. Todo parecía transportar a la gente a su infancia, a una época en la que las abuelas se pasaban el día en la cocina, cocinando con amor, sin conservantes ni potenciadores del sabor artificiales. Devolví el préstamo en 3 años, antes de lo previsto, y solo entonces pude respirar aliviada. Terremoc pasó a ser mío por completo. Mi creación, mi orgullo, mi futuro. Entonces, un día, mi madre me llamó con una noticia. «Natasha, no te lo vas a creer». Su voz resonaba emocionada. «Irina se va a casar con Maxim Solovyov. No lo conoces, pero es un hombre de negocios, muy distinguido. La boda es dentro de 3 meses». Sostuve el teléfono, asintiendo automáticamente mientras miraba las paredes de Terremoc, donde colgaba una vieja foto. En ella, yo era una niña pequeña con trenzas, de pie junto a mi abuela, sosteniendo mi primer pastelito. La paciencia y el trabajo duro lo conquistan todo, parecía susurrar mi abuela desde la fotografía, y de repente sentí que ese momento marcaba el comienzo de algo nuevo en mi vida. «Por supuesto, mamá, me alegro mucho por Irina», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Tienes que venir este fin de semana», insistió, hablando rápido y emocionada, igual que cuando Irina se preparaba para una competición importante del colegio. Ese sábado fui a visitar a mis padres. El apartamento estaba transformado. Había revistas con vestidos de novia, catálogos de restaurantes, listas de invitados. Irina estaba sentada en medio del salón como una reina, recibiendo a sus súbditos. Un anillo de diamantes brillaba en su dedo anular. «Natasha», me saludó con una sonrisa. «Por supuesto que estarás en la boda. Pero te advierto que nada de vestidos extravagantes. Mis amigas ya han elegido vestidos en tonos melocotón suave, así que elige algo neutro». Yo solo sonreí. Después de 29 años de vida con Irina, me había acostumbrado a ser la sombra en las fotos familiares. Siempre me quedaba a un lado con un vestido sencillo y un peinado sencillo, mientras Irina, radiante como una flor, se situaba en el centro. «Maxim es tan generoso», dijo mi madre con admiración, mostrándome fotos del novio. «¿Te lo imaginas?
Llevó a Irina a Milán para elegir su vestido de novia. Milán, la auténtica Milán. Y el anillo costó 70.000. Una de las fotos mostraba a un hombre bien arreglado, de unos 40 años, mirándome. Con una sonrisa ligeramente condescendiente y una mirada penetrante, era el típico hombre de negocios de la nueva ola. Uno de los que empezaron en los años 90 y lograron mantenerse a flote. ¿Dónde será la boda?, pregunté, hojeando casualmente los catálogos de restaurantes que había sobre la mesa. Aún no lo hemos decidido, suspiró mi madre. Queremos algo especial, pero los precios hoy en día. Maxim sugirió dividir los gastos, pero no podemos dejar que quede mal. ¿Y cuántos invitados esperamos? Al menos 100, diría yo. Intervino mi padre. Maxim tiene muchos socios, gente importante. Y por nuestra parte hay familiares y amigos. Lo pensé un momento. 100 personas, no era un evento pequeño, un buen restaurante, banquete, entretenimiento, fotógrafo, videógrafo. Calculé mentalmente el presupuesto, al menos 1,5 millones de rublos. Entonces, ¿cuál es el presupuesto previsto?, pregunté, adoptando un tono más formal. Mis padres intercambiaron miradas e Irina frunció los labios. Bueno, estamos pensando en alrededor de 1 millón, dijo mi madre con incertidumbre. La mitad la cubrirá Maxim. El resto, tu padre está incluso dispuesto a vender el coche. Miré a mi padre. Realmente había envejecido en los últimos años, se le había encanecido el pelo y tenía más arrugas en la cara. Vender el coche, la última alegría de un anciano. Su orgullo y alegría, su querido Volga que había mantenido con tanto cuidado. Yo puedo ayudar, dije, sorprendiéndome a mí misma. Tengo ahorros. Los tres me miraron como si de repente hubiera hablado de muebles. ¿Tú?, preguntó Irina incrédula. ¿Y cuánto puedes aportar? 300.000. Respondí con calma. La habitación se quedó en silencio. Entonces mis padres estallaron en exclamaciones de alegría. Natasha querida, no nos lo esperábamos. Mi madre se apresuró a abrazarme. No sabíamos que te iba tan bien económicamente, ¿verdad, hermana? Irina alargó las palabras, mirándome con recelo. No eres tan sencilla como pensábamos. ¿De dónde has sacado tanto dinero? ¿Estás pensando en casarte? No les expliqué que esos 300.000 eran parte de los beneficios de Terremoc del último trimestre. Que pensaran lo que quisieran. Solo asentí y sonreí. ¿Dónde será la boda? Puedo mirar los catálogos y sugerir algo, me ofrecí. Ya casi lo hemos decidido, dijo Irina con aire importante. Un restaurante elegante en el centro llamado Monte Cristo. Tiene una cocina italiana increíble y una decoración impresionante. Me puse tenso. Montecristo, mi competidor directo, pero con cocina europea. Incluso habíamos participado en las mismas exposiciones. Y su chef, Juliana, era una vieja conocida mía. Dimitri. ¿Por qué no algo de estilo ruso?, pregunté con cautela. Está de moda y es auténtico. ¿Estilo ruso?, se burló Irina. Natasha, ¿vives en el campo? ¿A quién le importan ahora esas casas rústicas? Toda la gente respetable elige el estilo europeo chic. Irina tiene razón, añadió mi madre. ¿Qué tipo de boda sería con cavas y tortitas? Necesitamos champán, ostras, lasaña y todo eso. No discutí. Nada nuevo. En esta familia nunca se tenían en cuenta mis opiniones. Por cierto, el viernes que viene vamos a ir a ese restaurante, dijo mi madre. El dueño nos recibirá personalmente, Maxim lo conoce. ¿Quieres venir con nosotros? Lo siento, no puedo. Lo siento mucho. Pero no porque rechace la invitación. Es que tengo una reunión importante en el trabajo. En realidad, tenía una reunión programada con los proveedores de mi restaurante Terremoc el viernes. Pero lo que más me preocupaba era el hecho de que el propietario de Montecristo, Eduard Bragin, me conocía bien como propietario de un restaurante de la competencia. Mis padres no tenían ni idea de que mi reunión importante no era en una oficina, sino en mi propio restaurante. Bueno, tú decides, dijo mi madre encogiéndose de hombros. Pero tienes que venir a la prueba del vestido. Me miró con aire crítico. Quizá deberías elegir algo sencillo pero elegante. Al fin y al cabo, eres la hermana mayor de la novia. Irina asintió enérgicamente. Sí, algo así, ya sabes, nada demasiado llamativo. Quizá azul oscuro o gris y un peinado sencillo. Está bien, lo haré, dije, aunque por dentro estaba furiosa.
Tenía 38 años y seguía viviendo a la sombra de mi hermana menor. Todavía tenía que permanecer en un segundo plano. Mi apoyo económico no había cambiado mi estatus. Seguía siendo la modesta Natasha que tenía que saber cuál era su lugar. Volví a casa deprimida. Pasé toda la noche inquieta, pensando en la boda que se avecinaba. A la mañana siguiente llamé a mi representante, Sergei Petrovich, y le pedí que averiguara si la familia Soloviov había reservado el banquete de boda en Montecristo. «No hay problema, jefa», respondió Sergei Petrovich alegremente. «Tengo un amigo que trabaja allí como administrador. Lo averiguaré». 1 hora más tarde, volvió a llamar para confirmar que la reserva estaba hecha para el 15 de junio. 100 invitados, servicio completo, un programa de espectáculos y un presupuesto de 1.2 millones. Sentí una punzada de dolor. ¿1.2 millones? Sin embargo, mis padres habían mencionado un presupuesto de 1 millón. Parecía que simplemente planeaban cubrir la diferencia con mi dinero, sin siquiera considerar necesario decirme la verdad. «Gracias, Sergei Petrovich», dije, esforzándome por mantener la voz firme. «Una cosa más, ¿cuándo tienen previsto firmar el contrato?» «El viernes en principio. Primero, la degustación. Luego la discusión del menú y los precios, y después el contrato». «Entiendo», respondí pensativo. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Y si les ofrecemos mejores condiciones? ¿Quizás un descuento, por ejemplo?» «¿Por qué íbamos a hacer eso?», respondió Sergei Petrovich genuinamente desconcertado. «Tenemos los fines de semana reservados con meses de antelación y las bodas no son precisamente nuestra especialidad». «Siempre lo has dicho». «Sí, tiene razón», asentí, interrumpiéndole. Solo estaba pensando. Después de colgar, me quedé sentado durante un largo rato mirando por la ventana los tejados de Moscú. Luego abrí mi ordenador portátil y comprobé el saldo de la cuenta. 300.000. No era una suma pequeña. Con ese dinero, podría mejorar el equipamiento de la cocina de Terremoc o encargar muebles nuevos para el salón de banquetes. Era dinero ganado con esfuerzo. Parte de mi negocio, parte de mi sueño. Pero lo había prometido. Había prometido ayudar a una familia que nunca me había apreciado de verdad. Marqué el número del banco y ordené la transferencia a la cuenta de mi padre. Ayuda para la boda de mi hermana. Escribí en el concepto del pago y pulsé el botón de enviar. Durante el mes siguiente, todo el mundo hablaba de la boda. Irina perdió 5 kilos para estar perfecta con su vestido de novia. Mamá estaba ocupada organizando los asientos y eligiendo el menú. Papá se encargaba de los músicos. Y yo quedé al margen de todos los preparativos, como una mera fuente de fondos. Pero una noche sonó el teléfono. «Natasha, tienes que venir enseguida. Tenemos un problema». «¿Qué habrá pasado?», pensé, calculando ya cuánto dinero más me pedirían. «Te lo explicaremos todo cuando llegues», dijo mi madre con voz temblorosa. 1 hora más tarde, estaba sentada en la cocina de mis padres, escuchando su frenético relato de cómo Montecristo había subido de repente los precios un 20%. Debido a la inflación y a la temporada de bodas, sollozó mi madre. «Ahora nos faltan casi 200.000 y el contrato está a punto de firmarse. El depósito ya está pagado. Irina está histérica, Maxim está furioso. ¿Quieres que añada otros 200.000? Pregunté sin rodeos. «No te lo pediríamos si hubiera otra opción», suspiró mi padre. «Incluso pensé en la dacha, pero no podemos conseguir el préstamo a tiempo». «Está bien», dije tras una pausa. «Os ayudaré, pero con condiciones». Mis padres me miraron atónitos. «¿Condiciones?», preguntó mi madre, sorprendida. «Sí, quiero que me incluyáis como invitado en la ceremonia y en el banquete», afirmé con firmeza. No sentado en un rincón, sino como un miembro más de la familia. Se produjo un silencio incómodo. «Por supuesto que estás invitada», comenzó mi madre con vacilación. «Nunca pensamos». La miré directamente a los ojos. «Pero tengo la sensación de que ya han discutido cómo decirme educadamente que sería mejor que me quedara en casa». Mi madre se sonrojó y apartó la mirada, mientras mi padre carraspeaba. «Natasha, estás exagerando», dijo. «Irina está muy nerviosa, quiere que todo sea perfecto». «¿Qué hay de malo en mí?», pregunté con voz tranquila, pero por dentro estaba hirviendo. No era lo suficientemente buena para la boda de mi hermana.
¿No era lo suficientemente guapa? ¿No tenía suficiente éxito? Solo era una humilde contable que arruinaba las fotos familiares con mi presencia. «Natasha, ¿qué estás diciendo?», exclamó mi madre. «Por supuesto que no. Es solo que yo insistí y ella cree que quizás seas un poco anticuada», confesó mi padre. «Ya sabes cómo es, todas sus amigas son tan elegantes, tan modernas. Así que ese era el problema», pensé con una sonrisa amarga. Valía $500,000, pero no era lo suficientemente elegante para la boda de mi hermana. «Natasha, lo has entendido todo mal», se apresuró a decir mi madre. «Nadie quiere herir tus sentimientos. Por supuesto que estarás en la boda. Solo que quizá podrías cambiar de peinado, comprarte un vestido a la moda. Podríamos ir juntas a la peluquería». Miré a mis padres, confundida, culpable, pero aún leal a Irina y sus caprichos. Por un momento sentí lástima por ellos. ¿Cómo se las arreglarían cuando Irina se casara y formara su propia familia? Estaban tan acostumbrados a que el mundo girara en torno a ella. «Está bien», dije, levantándome. «Mañana les transferiré el dinero, y sí, me arreglaré para estar guapa». Mi madre se apresuró a abrazarme, y mi padre suspiró aliviado. Pero yo solo podía pensar en una cosa: 500,000 rublos, solo para que mis propios padres me dijeran que no era lo suficientemente buena. Volví a casa tarde esa noche y me senté en la oscuridad, reviviendo en mi mente cada momento en el que me habían dejado de lado por Irina. Cuanto más lo pensaba, más fuerte era el resentimiento que bullía dentro de mí. $500,000 entregados a personas que no habían mostrado ningún interés en mi vida, mis logros o mis sueños durante años, y sin embargo esperaban que lo sacrificara todo. Abrí mi ordenador portátil y me conecté a mi banca online. Mi dedo se cernía sobre el botón «Cancelar», junto a la transferencia inicial de 300,000 rublos. El plazo para cancelarla vencía en 1 hora. Miré fijamente la pantalla, con el corazón acelerado. Un clic y el dinero volvería a mi cuenta. ¿Debería hacerlo? En ese momento, toda mi vida pasó ante mis ojos. Los años de humillación, resentimiento y sentimiento de inferioridad. ¿Qué pasaría si cancelaba la transferencia? Mis padres pedirían un préstamo o Irina le rogaría a su prometido Maxim que cubriera los gastos. En el peor de los casos, podrían reducir el número de invitados o elegir un lugar más barato. La boda seguiría adelante. Mi mano se extendió hacia el ratón, con el cursor sobre el botón «Cancelar». Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. «Siempre has sido tan práctica, Natasha. Irina es nuestra delicada flor y tú eres nuestro roble fuerte. Puedes comprarte una blusa nueva. ¿Por qué molestarte si ya tienes una en perfecto estado?» Respiré hondo y hice clic en el botón. «Operación cancelada», apareció en la pantalla. Conmocionada por mi propia decisión, me recosté en la silla. Me invadió una extraña sensación: culpa, alivio y una especie de satisfacción sombría. Los 300,000 rublos estaban de nuevo en mi cuenta. Ahora solo tenía que retractarme de mi promesa de los 200,000 adicionales. A la mañana siguiente llamé a mi padre. «Papá, sobre el dinero. Me temo que no podré ayudarte. Ha surgido un imprevisto». Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. «¿Cómo que no puedes ayudarme?», preguntó mi padre con voz confusa. «Natasha, lo prometiste. Ya lo tenemos todo planeado». «Lo siento, papá», dije tratando de sonar firme. También tuve que cancelar la primera transferencia. Necesitaba invertir urgentemente en mi negocio. «¿Negocio?», preguntó mi padre, desconcertado. «¿A qué te refieres?». «No importa», respondí. «Simplemente no podré ayudarte económicamente, lo siento». El teléfono empezó a sonar con llamadas furiosas. Primero de Irina. Gritaba, lloraba y me acusaba de envidia y codicia. Luego vino mamá suplicando, presionando mi conciencia, recordándome el deber familiar. Incluso, Maxim llamó con tono seco y pragmático, explicándome que no era propio de un adulto arruinar una boda por rencores insignificantes. Y por primera vez en muchos años, sentí una extraña sensación de libertad, casi olvidada, como si me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba años cargando. Una mochila con la etiqueta «Buena hija». Al anochecer, las llamadas cesaron. Se hizo el silencio, pesado y tenso. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con mis padres,
Pero, por ahora, disfrutaba del respiro. 3 días después, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba mi madre, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Natalia, tenemos que hablar», dijo. La invité a pasar. Se sentó en el sofá, retorciendo nerviosamente un pañuelo entre sus manos. «¿Por qué nos has hecho esto?», preguntó en voz baja. «¿Sabes lo importante que es esta boda para nosotros?», continuó. «¿Para ti o para Irina?», pregunté con voz aguda. «¿Qué más da?», respondió mi madre, genuinamente sorprendida. «Irina es parte de nuestra familia, su felicidad es nuestra felicidad». «¿Y mi felicidad?», pregunté. «¿Alguna vez te ha importado?». Mi madre parpadeó, atónita. «¿De qué estás hablando, Natalia? Siempre hemos querido que fueras feliz. Siempre hemos intentado darte todo lo que necesitabas». «¿Necesitaba?», repetí con amargura, esbozando una sonrisa irónica. «¿Recuerdas cuando cumplí 13 años? Soñaba con tener una bicicleta. ¿Lo recuerdas? Incluso recorté anuncios de revistas. Una sencilla bicicleta azul Salud. ¿Pero qué me regalasteis? Un uniforme nuevo para el colegio porque era más práctico. Sin embargo, para el 13º cumpleaños de Irina, le regalasteis un equipo de música, aunque no sabía cantar». «Bueno, ya sabes cómo eran aquellos tiempos», suspiró mi madre. «Apenas teníamos para lo básico. Y a Irina le gustaba bailar, necesitaba música para ensayar. Y cuando me matriculé en los cursos de contabilidad, continué con voz firme. ¿Quién me ayudó con los estudios? ¿Quién celebró mis buenas notas? Y cuando conseguí mi primer trabajo, ¿quién?». Mi madre me saludó con el ceño fruncido. «No recuerdo que nos invitaras a tu graduación», dijo. «Y tu trabajo es muy normal». Irina, en cambio, consiguió un puesto en una empresa internacional trabajando con extranjeros. Y yo solo gano dinero. Terminé por ella. Dinero que nos pides con tanta facilidad, como si fuera algo que te debiéramos». Mi madre apretó los labios. «Pensábamos que te haría feliz ayudar a tu hermana. Al fin y al cabo, sois familia, asentí. «Dime, madre, ¿alguna vez has mostrado interés por cómo vivo? ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¿Qué sueño? ¿Sabes siquiera que no he tenido vacaciones en 5 años? ¿Que tengo una úlcera de estrés y exceso de trabajo?». Dudé un momento, a punto de soltar que tenía mi propio restaurante. Pero me contuve. Aún no era el momento adecuado. «Natasha», jadeó con acento agudo mi madre. «Si eras tan infeliz, ¿por qué no lo has dicho en todos estos años?». «No lo sabíamos». «¿Y tú me lo has preguntado alguna vez?», le espeté. «¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? No para pedirme dinero ni para contarme los últimos logros de Irina, sino solo para hablar». Mi madre bajó la mirada. Las dos sabíamos la respuesta. «Y ahora», continué en voz baja, «cuando por fin he encontrado mi lugar y tengo planes para ese dinero, me pides 500,000. No me lo pides, me lo exiges, como si fuera tu derecho». «Natasha, no sabía que te sentías así», balbuceó mi madre. «Claro que no lo sabías», negué con la cabeza. «Nunca me lo preguntaste». Y ahora en su voz había desesperación. «La boda es dentro de un mes. Hay que pagar el depósito del restaurante. ¿Qué vamos a hacer?». «No lo sé, mamá», respondí encogiéndome de hombros. «Quizá deberías preguntarle a Irina. Ella siempre sabe lo que es mejor». Se levantó, se ajustó nerviosamente la falda y dijo con voz dolida: «No te reconozco, Natasha. Nunca has sido así. Fría, no sé qué te ha pasado, pero nos has decepcionado mucho». Se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió. «La boda es el 15 de junio en el restaurante Montecristo a las 2 de la tarde. Espero que al menos vengas, si no es mucha molestia para ti». Cuando la puerta se cerró detrás de mi madre, me quedé en medio de la habitación durante un largo rato. Por dentro, me sentía vacío. No había celebración ni satisfacción. Solo cansancio y una extraña sensación de haber dicho por fin algo que llevaba años guardándome dentro. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama. Pasé largas horas de pie junto a la ventana, contemplando la Moscú nocturna. Pensé en el restaurante Montecristo, en la boda de Irina y en mis padres. Mis pensamientos se enredaban. Pero poco a poco un plan comenzó a formarse en mi mente. A la mañana siguiente llamé a Sergei Petrovich. «¿Te acuerdas del restaurante Montecristo? Tenemos que averiguar quiénes son sus proveedores, especialmente de carne, marisco y alcohol». «¿Para qué lo necesitas?», preguntó sorprendida la gerente, Natalia Viktorovna.
Solo averígualo, le pedí. Es importante. 2 días después, tenía toda la información. El principal proveedor del Monte Cristo resultó ser la empresa Gorman, la misma con la que había trabajado mi Terremoc. No había encontrado una oferta mejor entre la competencia, así que seguí trabajando con ellos. El negocio de la restauración en Moscú es pequeño. Casi todo el mundo se conoce y muchos contactos que había hecho a lo largo de los años podían resultarme útiles ahora. Reflexioné durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. Lo que estaba planeando rayaba en la venganza. Y como todos sabemos, la venganza es un sentimiento mezquino. No cabes un hoyo para otra persona, porque te caerás en él, solía decir mi abuela. Pero era esta mi oportunidad de decirles lo que pensaba, de demostrarles a mis padres lo que había logrado por mí misma, sin su ayuda ni su apoyo. Quizás era la única forma de hacerles ver quién era yo en realidad. Al día siguiente, fui a la oficina de Gorman. El director, Vasily Stepanovich, me recibió con los brazos abiertos. «Natalia Viktorovna, qué sorpresa. ¿Vuelve con nosotros?», exclamó con su voz grave que resonó por toda la oficina. «No exactamente, Vasily Stepanovich», respondí con una sonrisa. «Tengo una petición poco habitual». Hablamos durante casi 2 horas. Cuando me fui, me metieron en el bolso un grueso sobre lleno de documentos y Vasily Stepanovich esbozó una sonrisa cómplice. «Lo haremos a la perfección, Natalia Viktorovna», me aseguró mientras me acompañaba a la puerta. «Pero no seas demasiado dura con ellos». «Lo justo», respondí. «Lo justo». A la semana siguiente, pasé a la acción. Me tomé el día libre en el trabajo. O mejor dicho, informé a todos en Terremoc que estaría ausente todo el día. Me puse mi mejor vestido, no el azul oscuro o gris que me había sugerido Irina, sino uno rojo brillante y elegante que acentuaba mi figura. Me maquillé y me peiné. Me miré en el espejo y asentí con aprobación. Ante mí se encontraba una mujer segura y hermosa, Natasha. Ya no la humilde Natasha, sino Natalia Viktorovna Kuznetsova, la propietaria de un restaurante de éxito. Me metí en el coche y me dirigí a la conocida dirección del restaurante Montecristo. Después de aparcar, llamé a Sergei Petrovich. «Todo listo». «Sí, jefa», respondió. «Tengo los documentos y Eduard lo sabe todo. Por cierto, está completamente en shock». «Perfecto», asentí. «Empecemos en 15 minutos». Entré en el restaurante y Eduard Bragin, un hombre alto y en forma de mi edad con un traje impecable, ya se acercaba. «Natalia», dijo tendiéndome la mano. «No te imaginas lo sorprendido que estoy. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Es una larga historia, Edik», sonreí. «Sentémonos». Nos sentamos en una pequeña mesa en un rincón y el camarero nos trajo café. Pero sigo sin entenderlo. Eduard negó con la cabeza. «¿Por qué tanto drama? ¿Por qué no les dices a tus padres que el restaurante es tuyo?» «Porque no me creerían», respondí mientras daba un sorbo a mi café. «Después de todos estos años, quiero que me vean con otros ojos. No como la modesta Natasha, sino como alguien que ha logrado algo en la vida». «Suena a venganza», comentó Eduard. «Quizás», respondí sin discutir. «Pero más que eso, es una lección». Discutimos los detalles de la conversación que íbamos a tener. Eduard, un viejo conocido del mundo de la restauración, accedió a ayudarme con mi plan. Mis padres habían elegido su restaurante Montecristo para la boda de Irina. «Este es el plan», concluyó Eduard. «Le diré a tu familia que la boda se ha cancelado por problemas con los proveedores. Devolveré el depósito y entonces aparecerás tú y anunciarás que el restaurante es tuyo». «¿Y quién es mi empresa?», pregunté. «Terremoc compró Montecristo la semana pasada». «Bueno, técnicamente, eso no es del todo cierto», admitió Eduard. «Pero tenemos un contrato que me da derecho a bloquear eventos en tu restaurante si un proveedor, por ejemplo, no cumple con sus obligaciones». «Y por supuesto, el proveedor no cumplirá con sus obligaciones», sonrió Eduard. «Exactamente», respondí. Asentí con la cabeza. «Gourmet te está suministrando productos de mala calidad. Estamos llevando a cabo una inspección y el evento se cancela temporalmente. Todo es conforme a la ley». «Te has vuelto dura, Natasha», dijo Eduard, sacudiendo la cabeza. «Antes no eras así. La vida me ha enseñado», respondí encogiéndome de hombros.
En ese momento la puerta se abrió y toda mi familia entró en el restaurante. Mis padres, Irina y Maxim, miraron a su alrededor nerviosos, claramente inquietos por la llamada urgente para discutir asuntos importantes. «Empieza el espectáculo», susurró Edvard, levantándose para saludar a los invitados. Me quedé sentada en un rincón, oculta por una semicolumna. Mi corazón latía con fuerza. En unos minutos todo cambiaría, tanto para mí como para mi familia. «Buenas tardes, estimados invitados», sonrió Edvard con profesionalidad, estrechando la mano de mis padres. «Por favor, pasen y tomen asiento». Se sentaron en una gran mesa en el centro de la sala, tensos e inquietos. Irina jugueteaba nerviosamente con la correa de su costoso bolso, mientras Maxim mantenía su actitud profesional, aunque un profundo surco arrugaba su frente. Mis padres parecían agotados y preocupados. «¿Qué ocurre, Edvard Vladimirovich?», preguntó Maxim tras unos cuantos saludos. Su llamada parecía urgente. «¿Hay algún problema con los preparativos del banquete?». Edvard hizo una pausa, como si fuera a decir algo importante. «Me temo que hemos tenido un problema grave», comenzó. «Nuestro principal proveedor gourmet ha entregado un lote de productos de mala calidad, marisco, carne, alcohol. Hay que devolverlo todo». «¿Y qué tiene eso que ver con nuestra boda?». Irina frunció el ceño. «Búsquese otro proveedor y listo». «Por desgracia no es tan sencillo», dijo Edvard extendiendo las manos. «Según nuestro contrato con el propietario del local en estas circunstancias, todos los eventos deben suspenderse temporalmente hasta que se complete la inspección. Es una cuestión de reputación para el establecimiento». «Espera», interrumpió Maxim. «Tú eres el propietario de Montecristo, ¿verdad?». «¿Qué otro propietario?». «Soy el gerente», corrigió Edvard. «El propietario real es la cadena de restaurantes Terremoc». Al oír el nombre de Terremoc, me enderecé involuntariamente en la silla. «Mi creación, mi orgullo». «¿Terremoc?», repitió mi padre, sorprendido. «Esa es la cadena de cocina rusa. ¿Qué tiene eso que ver con vos?». «Hace aproximadamente un mes hubo una fusión empresarial», explicó Edvard. «Encontramos un punto en común. La contabilidad del proveedor se había fusionado por motivos de eficiencia económica, y ahora la voz de Irina temblaba de pánico. La boda era en 2 semanas. Todos los invitados estaban invitados. El vestido estaba listo y los anillos ya se habían comprado. «Lo siento mucho», dijo Edvard, sacudiendo la cabeza con simpatía. «Pero no tenemos más remedio que cancelar todos los eventos, al menos durante un mes». «Esto es imposible», exclamó Irina, levantándose apresuradamente. «No pueden hacer esto. Hemos pagado el depósito. Tenemos un contrato». «Por supuesto que le devolveremos el depósito», la tranquilizó Edvard. «Pero el contrato tiene una cláusula de fuerza mayor. Les demandaremos». Maxim también se levantó. «Esto supone la cancelación de un evento importante, una pérdida significativa de reputación. Pueden presentar una demanda», respondió Edvard encogiéndose de hombros. «Pero no cambiará nada, la decisión es definitiva. Solo sigo las órdenes del propietario de la cadena». «¿Quién es ese propietario?», exigió Maxim. «Quiero hablar con él personalmente». Era el momento de intervenir. Respiré hondo, me arreglé el pelo y me levanté lentamente de la mesa. Caminé hacia la familia, el taconeo de mis zapatos resonando en el suelo de mármol. «Buenas tardes a todos», dije con calma. Se produjo un silencio sepulcral. 4 pares de ojos me miraron confundidos. Natasha, mi madre, fue la primera en reaccionar. «¿Qué haces aquí?». «Trabajo aquí», respondí con una leve sonrisa. «¿Trabajas?», repitió mi padre. «¿Como camarera, tal vez?». «No exactamente», respondí, sentándome a la mesa y colocando una carpeta con documentos sobre ella. «Soy la propietaria de la cadena de restaurantes Terremoc y, como ya he explicado, Edvard Vladimirovich. Hemos tenido algunos problemas para celebrar eventos aquí». Un silencio sepulcral llenó la sala. Irina abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Maxim parpadeó, confundido, y mis padres se quedaron paralizados como estatuas. «¿Tú?», balbuceó mi madre por fin. «¿La dueña del restaurante?». «Así es», dije con calma. «De hecho, la dueña de la cadena de restaurantes Terremoc». «No puede ser», dijo mi padre sacudiendo la cabeza. «Pero tú eras contable». «¿No? ¿Contable en alguna empresa?». «Sí», asentí. «Y hace 5 años abrí mi primer restaurante. Luego abrí un segundo, un tercero. Ahora tengo 6 locales en Moscú».
Pero nunca, balbuceó mi madre. Nunca me lo preguntasteis. Respondí simplemente. Y tú, Irina finalmente recuperó la voz. Lo hiciste a propósito. Cancelaste nuestra boda por despecho. No cancelé la boda, negué con la cabeza. Solo suspendí temporalmente las operaciones del restaurante por causas de fuerza mayor. Te estás vengando de mí. Los ojos de Irina se llenaron de lágrimas. ¿Estás celoso? ¿Celosa de qué, Irina? La miré fijamente a los ojos. De tu interminable aventura con... Siempre me consideraste tu plan B, continué. Aquí está nuestra Irina, talentosa, una estrella. Y yo solo soy práctica. Incluso mi dinero, los 500,000 rublos, lo considerabas algo que te debía. ¿Alguna vez me has preguntado de dónde lo saqué? Nunca lo pensaste, empezó a decir mi padre. Pero lo interrumpí. Exacto, papá. Nunca piensas en mí. Rara vez piensas en mí. No es justo, le respondí. Siempre te hemos querido tanto como a Irina, protestó mi madre. ¿De verdad? Pregunté levantando una ceja. Entonces, ¿por qué no han renovado mi habitación, mientras que la de Irina se renueva cada 5 años? ¿Por qué llamas a Irina todos los meses, pero a mí solo cuando necesitas dinero? ¿Por qué en mi cumpleaños me regalas paños de cocina, mientras que a Irina le regalas viajes al extranjero? Mi madre se sonrojó y se dio la vuelta. Mi padre tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. ¿Cuánto?, preguntó Max de repente rompiendo el pesado silencio. ¿Cuánto quieres para organizar la boda? Di el precio, me reí. ¿De verdad crees que se trata de dinero? ¿Y de qué otra cosa podría tratarse? Max frunció el ceño. Di el precio y acabemos con esto. Mi precio, pensé por un momento. Mi precio es una disculpa sincera. ¿Una disculpa?, preguntó Irina incrédula. ¿Quieres que te pida perdón? A ti no, negué con la cabeza. A vosotros, padres, por no criarme como criasteis a Irina. Por darme una educación pero sin verme nunca de verdad. Por considerar insignificantes mis logros. Por pedirme que no fuera a la boda de mi hermana. ¿Qué quieres decir, así? Para que no se estropearan las fotos, exclamó mi madre. Respiré hondo. Yo nunca dije. No, me interrumpió mi madre. Basta. Basta ya de fingir que las cosas no fueron como fueron. Aquí todos somos adultos. Seamos sinceros los unos con los otros. Se hizo el silencio en la habitación. Vi a mi padre sentado, inmóvil, con la cabeza gacha. Ira se secó discretamente los ojos, sentada con los labios apretados, mientras Maxim miraba hacia otro lado, claramente incómodo. Tienes razón, dijo mi padre de repente. Hemos sido injustos contigo todos estos años. Su voz se quebró. Irie siempre ha sido tan vivaz, exigente. Pero tú nunca pediste nada, nunca te quejaste. Nos acostumbramos a que lo gestionaras todo tú sola, y eso estuvo mal. Perdónanos, querida. Mi madre sollozó y asintió, incapaz de decir una palabra. Sentí un nudo en la garganta. No era así como había imaginado este momento. Pensaba que me sentiría triunfante, satisfecha. Pero en cambio solo había una tranquila tristeza y un extraño vacío. Está bien, asentí. Acepto vuestras disculpas. ¿Entonces la boda se celebrará?, preguntó Irina con voz llena de esperanza. Sí, respondí. Pero no aquí. ¿Qué?, exclamaron todos a la vez. Aquí no, repetí, en Terremok, el de cocina rusa, aclaró Maxim con cierta duda. Exacto, asentí. Os lo aseguro, es el mejor restaurante de la ciudad, al menos para bodas. Irina y Maxim intercambiaron miradas. Pude ver el conflicto en los ojos de mi hermana, resentimiento hacia mí, pero también el deseo de que la boda se celebrara. ¿Y los invitados?, preguntó ella finalmente. Todos han recibido ya una invitación con la dirección del restaurante. Enviaremos otras nuevas, me encogí de hombros. O simplemente les informaremos del cambio. No es ningún problema. ¿Y cuánto va a costar?, volvió a preguntar Maxim. Sonreí. Nada, es mi regalo. Se hizo el silencio de nuevo. Mis padres me miraron como si me vieran por primera vez. Tú empezaste, comenzó mi madre. ¿De verdad tienes un restaurante? ¿Una cadena de restaurantes? La corregí. Sí, así es. Si no me creéis, os puedo enseñar los documentos. ¿Pero cómo? ¿Cuándo has conseguido todo esto y de dónde has sacado el dinero para empezar?, preguntó mi padre desconcertado. Es una larga historia, suspiré. Ya os la contaré algún día. Pero ahora vamos a organizar los detalles prácticos. Tenemos que trasladar los pedidos, ajustar el menú. Espera, interrumpió Irina. ¿Tu Terremok está presentable?
Ven a verlo y compruébalo tú misma, le sugerí. Creo que te gustará. Irina negó con la cabeza, incrédula. Ya me lo imagino, zapatos Bast, muñecas rusas, balalaicas en las paredes, estereotipos. Hermana, suspiré. Tienes que dejar de pensar así, sonreí con aire burlón. El estilo ruso puede ser muy refinado. Los escandinavos, por ejemplo, lo saben desde hace mucho tiempo. Edward, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó educadamente. Puedo confirmar que Terremok es uno de los mejores restaurantes de Moscú. El jefe de cocina es un auténtico genio, y el interior, hay que verlo para creerlo. Irina miró a Maxim, que se encogió de hombros. Al menos, echemos un vistazo. No tenemos muchas opciones. Está bien, accedió Irina a regañadientes. Pero si no nos gusta, buscaremos otra opción. De acuerdo. Asentí. Al día siguiente nos reunimos a la entrada de mi primer y más querido Terremok. Había llegado temprano para comprobar todos los detalles, desde las flores frescas en las mesas hasta los cubiertos perfectamente pulidos. El chef Dmitri preparó personalmente el menú degustación y Sergei Petrovich se encargó de la presentación del salón de banquetes. Exactamente a las 2 de la tarde. Un BMW negro se detuvo frente al restaurante y de él salieron Irina, Maxim y nuestros padres. Los cuatro parecían tensos y recelosos. Bienvenidos a Terremok, les saludé en la entrada con la sonrisa más cálida. Entraron en el salón y se quedaron paralizados en la puerta. Observé con satisfacción cómo sus expresiones pasaban de la expectación escéptica a la sorpresa. Terremok era realmente magnífico. Sin matrioscas horteras ni colores chillones. Madera clara, delicadas tallas en las columnas, luz suave y difusa y una exquisita vajilla hecha a mano. En las paredes cuadros de artistas contemporáneos que trabajaban al estilo ruso. En un rincón, un aparador antiguo de abedul de Karelia con una colección de porcelana. Todo resumaba una sencillez refinada y calidez. Es impresionante, admitió Maxim, mirando a su alrededor. Muy elegante, coincidió Irina. No es en absoluto lo que esperaba. Nuestros padres permanecían en silencio, atónitos. Vi cómo mi madre se secaba una lágrima en secreto. Por favor, sentaos. Les invité a la gran mesa. Ahora Dmitri, nuestro chef, os ofrecerá una degustación de varios platos del menú de la boda. La degustación fue todo un éxito. Dmitri se superó a sí mismo. Cada plato era una pequeña obra de arte. Recetas tradicionales rusas con un toque moderno. El caviar de Lucio con patatas nuevas, la codorniz con salsa de cerezas y las albóndigas con 3 tipos de carne y aceite de trufa. ¡Divino!, exclamó Irina. Probé un bocado del pastel de miel con frambuesas. Está divino, exclamé. ¿Eso significa que estáis de acuerdo?, pregunté una vez terminada la degustación. Por supuesto, exclamó Maxim. Pero, seguro que no quieres que te paguemos. Esto va a costar mucho más de lo que habíamos planeado. Por supuesto, asentí. Consideradlo mi regalo de boda. De forma inesperada, Irina se levantó, se acercó a mí, dudó un segundo y luego me abrazó. Gracias, hermana, susurró, y perdón por todo. La abracé también, sintiendo como el hielo que había congelado nuestra relación durante años comenzaba a derretirse. Natalie, mamá me está mirando con lágrimas en los ojos, estamos muy orgullosos de ti. ¿De verdad has hecho todo esto tú sola? ¿Por qué no nos lo has contado?, preguntó ella en voz baja. Nunca me lo habéis preguntado, respondí encogiéndome de hombros. Quería que fuerais vosotros quienes quisierais saber de mi vida, no solo de mis pequeños éxitos. Estábamos ciegos, dijo mi padre en voz baja, y fuimos injustos. Perdónanos, cariño. Asentí con la cabeza tragándome el nudo que tenía en la garganta. Ya los había perdonado. Sergio Petrovich tosió educadamente. Natalia Viktorovna. ¿Podrían mostrarles a los invitados el salón de banquetes? Ya está listo para que lo vean. Por supuesto, respondí, levantándome. Vengan, les mostraré dónde se celebrará la boda. Mientras subíamos las escaleras hacia el segundo piso, sentí que mi padre me tomaba suavemente del brazo. Me miró con orgullo y culpa. Le apreté la mano, asegurándole en silencio que todo estaba bien. En ese momento, me di cuenta de que había tomado la decisión correcta, no por venganza ni para humillar a mi hermana o hacer sentir culpables a mis padres, sino para salir por fin de las sombras, para dejar de ser invisible en mi propia familia.
Quería que vieran mi verdadero yo, no a la Natasha práctica, sino a la mujer exitosa y realizada de la que podían estar orgullosos. La boda de Irina iba a marcar el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia, y yo estaba preparada para ello. Las 2 semanas previas a la boda pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Me sumergí en los preparativos, supervisando personalmente cada detalle. Quería que ese día fuera especial, no solo para Irina y Maxim, sino para toda nuestra familia. Mi relación con mis padres cambió ante mis ojos. Empezaron a llamarme todos los días, a preguntarme por mi vida, a pedirme consejo. Al principio me resultaba extraño, incluso incómodo, como si estuviéramos aprendiendo a comunicarnos de nuevo. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más cálidas y sinceras. Mi padre, en particular, cambió. Literalmente irradiaba orgullo cuando le enseñé la cocina de Terremoc, le presenté al personal y le expliqué el funcionamiento del restaurante. «Natasha, ¿de verdad has creado todo esto tú sola?», me preguntó sacudiendo la cabeza. «Casi todo yo sola, papá», le respondí con una sonrisa. «Por supuesto tengo un equipo, socios y ayudantes. Pero la idea fue mía. El concepto, la inversión inicial, todo es mío. No puedo creerlo», dijo mirándome con admiración. Mi hija, Besnis Bumi, propietaria de una cadena de restaurantes, pensaba que seguías enterrada en el papeleo en alguna oficina. «A veces sigo trabajando con papeles», me reí. «Pero ahora son los míos». Mi relación con Irina también había evolucionado, aunque no tan rápidamente. Se habían acumulado demasiados rencores a lo largo de los años y su papel como la amada estaba demasiado arraigado, mientras que yo siempre había estado en la sombra. Pero podía ver que lo estaba intentando a su manera, torpemente, pero con sinceridad. «Natasha, ¿de verdad no te molestará que mi vestido sea más llamativo que el tuyo?», me preguntó una vez mientras hablábamos de los trajes para la ceremonia. «Ira, es tu boda», me reí. «Por supuesto que debe ser la más llamativa». Bueno, pensé que quizá debería comprar algo especial, quizá un vestido de alta costura. Al fin y al cabo, ahora eres. «Bueno, rica». «No soy rica», la corregí. «Solo soy independiente económicamente. Y sí, ya he encargado mi vestido, no te preocupes, no eclipsará el tuyo». El día antes de la boda, mis padres insistieron en que pasara la noche en su casa. Al entrar en el apartamento me quedé paralizada en la puerta. Con todo el ajetreo, no me había dado cuenta de lo mucho que había cambiado mi habitación. Había cortinas nuevas y una lámpara de noche muy bonita. «Hemos decidido renovarla un poco», dijo mi madre tímidamente. «Claro, no es una reforma completa, pero gracias». Le di las gracias sinceramente. Quedaba muy bonita. A última hora de la tarde, cuando Irina se había ido a su despedida de soltera, nos sentamos con mis padres en la cocina, tomando té con limón en las viejas tazas con bordes dorados. «Natasha», mi madre tiró nerviosamente del borde del mantel. «No dejo de pensar, ¿fuimos realmente tan injustos contigo? ¿Te sentías poco querida?». Hice una pausa, queriendo responder con sinceridad, pero sin herirlos. «¿Poco querida? No, más bien ignorada. Siempre sentí que estaba a la sombra de Irina y que os habíais acostumbrado a no verme. Pero siempre te cuidamos», balbuceó ella. «Te alimentamos, te vestimos, te educamos». «Eso no es lo mismo», dije con delicadeza. «Cuidar de las necesidades básicas es una cosa, pero la atención, el reconocimiento y el apoyo son algo completamente diferente. Siempre os enorgullecían los éxitos de Irina, por pequeños que fueran, mientras que los míos se daban por sentados». «No lo entendíamos», dijo mi padre en voz baja. «Simplemente no entendíamos lo que te estábamos haciendo». «Duele», dije en voz baja. «Lo sé, papá», añadí, cubriendo su mano con la mía. «No querías esto, simplemente sucedió». Pero mamá no paraba. «¿Por qué no nos contaste lo del restaurante, tus éxitos? Habríamos estado muy orgullosos de ti». Sonreí con tristeza. «¿En serio, mamá? ¿Te acuerdas de cuando me gradué con honores en economía? ¿Alguno de vosotros vino a la ceremonia?». Mis padres se miraron con inquietud. «¿Veis?», asentí. Ese día, Irina tenía una competición o una presentación, no lo recuerdo bien, y por supuesto, fuisteis a apoyarla. Mientras tanto, yo me gradué sola, sin los aplausos de mi familia. «Natasha»,
Mamá se llevó las manos al pecho. Si lo hubiéramos sabido. No se trata del título. Mamá, negué con la cabeza. Se trata de que nunca me preguntasteis por mi vida. Nunca mostrasteis interés. Y al cabo de un tiempo ya era demasiado tarde. Había aprendido a valerme por mí misma, sin vuestro apoyo. Y sin nuestra aprobación, añadió papá. Lo has construido todo tú sola, sin nosotros. Sí, papá, asentí. Pero, ¿sabéis? A veces solo quería llamaros y deciros, mamá, papá, he abierto mi restaurante, venid a verlo. Pero tenía miedo. Miedo de que no compartierais mi felicidad, de que dijerais algo como, oh, Natasha, ¿para qué te metes en líos? Podrías haberte quedado en tu trabajo y haber vivido tranquilamente. Y eso es exactamente lo que te habríamos dicho, suspiró papá. Lo admito. Nunca creímos que fueras capaz de hacer nada extraordinario. Pero yo no soy extraordinaria, papá, sonreí. Solo soy persistente, como siempre me has dicho. La paciencia y el trabajo duro pueden mover montañas. Hablamos hasta bien entrada la noche. Por primera vez en años, sentí que mis padres me escuchaban de verdad, no solo asintiendo distraídamente, sino prestando atención a cada palabra que decía. Me preguntaron por el restaurante, mis planes, los retos y los logros. Y yo les conté las noches en vela trabajando en el plan de negocio, el préstamo que había pagado en 3 años, los primeros clientes y los primeros ingresos. «Sabes, Natasha», dijo papá pensativo mientras nos despedíamos. «Siempre he lamentado no tener un hijo que continuará con mi trabajo. Pero resulta que mi hija es capaz de mucho más», añadió. «¿Tú tenías un negocio, papá?», pregunté sorprendida. «Has trabajado para otros toda tu vida». «Hubo una época», suspiró. «En los años 90, cuando cerró la fábrica, intenté montar mi propio taller, un servicio de reparación de automóviles. No funcionó. Eran tiempos difíciles. Pero el sueño permaneció. Y tú has hecho realidad tu sueño». Me abrazó con fuerza y sentí que lloraba, por primera vez en mi vida. La mañana del día de la boda era soleada y cálida, como si la propia naturaleza hubiera decidido apoyar la celebración familiar. En Terremoc, los preparativos estaban en pleno apogeo. Los floristas decoraban el salón con flores frescas. Los camareros ponían las mesas y los chefs hacían magia en la cocina. Sergei Petrovich corría por el salón con una lista de control, inspeccionando cada detalle. «Todo debe ser perfecto», repetía. «Es la boda de la hermana del jefe». Llegué 2 horas antes de la ceremonia para supervisar personalmente los últimos detalles. En una pequeña habitación del segundo piso me puse mi vestido. Un elegante vestido verde mar, ni demasiado llamativo ni demasiado recatado, y me peiné de forma sencilla pero elegante. Me miré en el espejo y sonreí. Ante mí se encontraba una mujer segura y hermosa. A las 3 de la tarde, empezaron a llegar los invitados y los recibí en la entrada, captando las miradas sorprendidas de los que me conocían. «Natasha, ¿este es tu restaurante? ¿Trabajas aquí?». Yo solo respondía con una sonrisa misteriosa. A las 4 de la tarde llegaron los novios. Irina estaba preciosa con un vestido color crema con los hombros al descubierto, y Maxim, inusualmente formal con un traje elegante, no podía quitarle los ojos de encima. «¿Estás nerviosa?», le pregunté a mi hermana mientras la ayudaba con los últimos detalles. «Muchísimo», confesó. «Nunca pensé que estaría tan nerviosa. ¿Me crees? Me tiemblan las rodillas». «Te creo», le sonreí. Yo sentí lo mismo cuando abrí el primer Terremoc. Me miró con interés. «Cuéntamelo más tarde. No sé casi nada de tu vida». «Lo haré», le prometí. «Pero ahora respira hondo y adelante. Tu futuro marido y todos los invitados te están esperando». El salón de banquetes de Terremoc se superó a sí mismo ese día. Las velas titilantes, los manteles blancos como la nieve, los arreglos florales de flores silvestres, las copas de cristal y la música suave creaban una atmósfera mágica. Pero, por supuesto, la decoración más hermosa era la feliz pareja, Irina y Maxim. Tras la parte oficial comenzó el banquete, discursos, felicitaciones, risas y baile. Me senté entre mis padres y observé cómo se desarrollaba todo con una alegría silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de la familia, no una sombra, ni un plan B, sino un miembro de pleno derecho. «Está increíblemente delicioso», exclamó mi madre mientras probaba los platos estrella. «Natasha, esto es, se lo diré a Dimitri». Sonreí.
Le encantará. En cuanto al pastel de miel, papá puso los ojos en blanco. Es igual que el de tu abuela. Estaría orgullosa de ti, cariño. Le apreté la mano bajo la mesa. Gracias, papá. Significa mucho para mí oír eso. Al final de la velada, una vez concluidas las celebraciones principales y cuando los invitados se habían dispersado en pequeños grupos, Irina se acercó a mí. ¿Podemos hablar un momento? Señaló con la cabeza hacia la salida que daba a la terraza. Salimos al porche abierto. Las luces nocturnas de Moscú se extendían ante nosotros y una cálida brisa de junio jugaba con las cortinas ligeras. Quería darte las gracias, comenzó Irina mirando a lo lejos. Por todo el restaurante, la organización, tu comprensión. No es nada, respondí encogiéndome de hombros. Eres mi hermana, la única que tengo. Se volvió hacia mí. Siempre te he envidiado. No pude ocultar mi sorpresa. ¿Qué hay en mí que envidiar? Tu fuerza, respondió simplemente. Siempre has sabido lo que querías y lo has conseguido. Nunca te has quejado ni has exigido nada, simplemente lo has hecho. En cambio, toda mi vida he intentado llamar la atención, buscar elogios, ser el centro de atención. Sin eso, no existo. Le toqué suavemente la mano. Ira, eres hermosa tal y como eres. Quizás es hora de que encuentres algo que sea realmente tuyo, algo que sea importante para ti, no para tus padres ni para los demás. Ella se enroscó un mechón de pelo alrededor del dedo, un gesto que conocía desde la infancia. Sabes, realmente no quería que vinieras a la boda. Tenía miedo de que me eclipsaras. Siempre has sido más inteligente, más fuerte, más práctica. Tenía miedo de que los invitados te miraran y pensaran, ¿por qué se casa neta? Es obvio que ella es mejor. Eso es una tontería, negué con la cabeza. Nadie habría pensado eso, y menos ahora. Ella esbozó una sonrisa débil y melancólica. Ahora tú eres una mujer de negocios de éxito y yo solo soy Irina, la que se casó bien. Oye, le di un golpecito en la nariz como hacía cuando éramos niñas. Deja de compadecerte. Hoy es tu boda y eres una esposa feliz. Tienes toda la vida por delante y créeme, habrá espacio para tus propios logros. Irina sonrió entre lágrimas. ¿Prometes que nos veremos más a menudo a partir de ahora? ¿De verdad, no solo por aparentar? Te lo prometo, le dije mientras le daba un fuerte abrazo. Pero no llores, se te correrá el rímel. Las dos nos reímos y, en ese momento, nuestros padres aparecieron en la terraza. Aquí estáis, exclamó mi madre. Os estábamos buscando. Ha llegado la tarta. Irina, Maxim y tú tenéis que cortarla. Ya voy, asintió mi hermana y me dio otro abrazo rápido. Gracias, me susurró al oído antes de volver rápidamente al salón. Mis padres y yo nos quedamos solos en la terraza. Moscú brillaba con las luces y se oía música a lo lejos. «¡Qué noche tan bonita!», dijo mi padre pensativo. «Perfecta para una boda». «Sí», asentí, «todo ha salido incluso mejor de lo que había planeado». «¿Y tú, querida?», mi madre dudó. «¿Has pensado en casarte, Natasha? Te estás haciendo mayor». Sonreí. «No empieces. Tengo mi propia vida, mi propio camino. Quizás conozca a alguien especial, quizás no. Pero eso no me hace menos feliz ni menos exitosa. Por supuesto, querida». Se sonrojó. «Solo quiero lo mejor para ti». «Ya soy feliz, mamá», le dije abrazándola. «Tengo mi querido trabajo, mi hogar, a las personas que amo. ¿Qué más necesito para ser feliz?». Volvimos al salón, donde Irina y Maxim estaban cortando el pastel de boda entre los aplausos de los invitados. Era una auténtica obra maestra de la repostería, elaborada por nuestro chef pastelero. «¿Sabéis qué?», dijo mi padre de repente en voz alta, levantando su copa. «Quiero brindar por mi hija mayor, Natalia». Los invitados se quedaron en silencio, mirándolo con curiosidad. Su voz temblaba. Nunca me di cuenta del tesoro que estaba creciendo en nuestra familia. Tranquila, humilde, trabajadora. Nunca pidió atención ni exigió elogios, solo hizo su trabajo. Y aquí está el resultado. Este precioso restaurante que ha construido ella sola, sin nuestra ayuda. Natasha, se volvió hacia mí. «Perdónanos por no apreciarte como te mereces. Estoy muy orgulloso de ti, hija mía, muy orgulloso». Los invitados aplaudieron y yo me quedé allí, sin saber dónde mirar, abrumada por una mezcla de vergüenza y alegría. Por primera vez en mi vida, mi padre había brindado en mi honor y había dicho esas palabras. «Gracias, papá», le dije en voz baja mientras se acercaba para abrazarme. «Significa mucho para mí».
Lo sé, respondió, apretándome los hombros. Lo sé. La celebración se prolongó hasta altas horas de la noche. Cuando los últimos invitados se marcharon y el personal del restaurante comenzó a limpiar, salí a la terraza con una taza de té en la mano. Todo estaba tranquilo y en paz, sin celebración ni malicia. Solo con una sencilla sensación de plenitud. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. $500,000 de rublos, la cantidad exacta que casi gasté en la boda de mi hermana. Ahora tenía otros planes para esa suma. Marqué el número de Sergei Petrovich. ¿Recuerdas que hablamos de abrir una escuela de cocina, Priterinka? Le pregunté. Parece que ha llegado el momento. Tengo el capital inicial. ¡Qué buena idea, chef!, exclamó. ¿Ya has encontrado un local? Sí, sonreí. La antigua casa de mi abuela en la región de Moscú tiene un gran jardín, se la compré a mis parientes hace un año. Es el lugar perfecto para una escuela de cocina centrada en la agricultura, ¿no crees? Un sueño hecho realidad, asintió. ¿Cuándo empezamos? El lunes, dije con decisión. Ya he celebrado bastante, es hora de ponerse a trabajar. Después de colgar, me quedé un rato en la terraza, contemplando la Moscú nocturna. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente. La paciencia y el trabajo duro lo superarán todo. ¿Qué razón tenía? La paciencia me dio la fuerza para soportar años de incomprensión y subestimación, mientras que el trabajo duro me permitió crear algo de lo que podía estar orgullosa. Juntos, me llevaron a un lugar donde hoy por fin me sentía verdaderamente feliz. Terminé mi té y me dirigí a casa. Me esperaba un nuevo día y nuevos planes, y mi corazón se llenó de alegría al pensar que ahora tenía una familia de verdad, imperfecta, con sus problemas y su historia, pero real, y que mi lugar en ella ya no estaba en las sombras, sino exactamente donde yo había elegido. Habían pasado 3 meses desde la boda de Irina. El cálido verano había dado paso al otoño dorado, y con la nueva estación, llegaron cambios a mi vida. La escuela de cocina en la casa de mi abuela había pasado de ser una idea a una realidad. La casa de madera de 2 pisos, situada a 50 kilómetros de Moscú, había cobrado nueva vida. Reemplazamos el techo, reforzamos los cimientos e instalamos gas y agua. Pero lo más importante es que conservamos la esencia del lugar, su calidez y comodidad. La vieja estufa de la sala grande, las paredes desgastadas y crujientes, las tablas del suelo que chirriaban, todo quedó tal y como estaba. Solo se añadieron electrodomésticos modernos, superficies de trabajo prácticas y frigoríficos espaciosos. Alrededor de la casa había un gran terreno donde creamos un huerto con invernaderos y un pequeño vergel. Un sueño que había acariciado durante muchos años y que finalmente se hizo realidad. Quería crear un lugar donde la gente no solo aprendiera a cocinar, sino que comprendiera los alimentos, sintiera su esencia y respetara las tradiciones de la cocina rusa. Los primeros cursos comenzaron a mediados de septiembre e invité al renombrado chef Víctor Anatolievich, que había trabajado en el restaurante del Kremlin y ahora estaba jubilado. Aceptó encantado impartir clases magistrales para cocineros novatos. Los grupos eran pequeños, de solo 10 a 12 personas, lo que garantizaba que cada participante recibiera mucha atención y tuviera mucho espacio en la amplia cocina. Un sábado por la mañana, mientras comprobaba los preparativos para la siguiente clase, un coche familiar se detuvo a las puertas de la escuela. Mis padres salieron del coche. «Mamá, papá», exclamé sorprendida mientras corría hacia ellos. «¿Por qué no me habéis dicho que veníais? Queríamos darte una sorpresa». Mamá me abrazó sonriendo y me entregó una cesta con manzanas y tarros de mermelada. «Tenemos de todo», dije riendo mientras aceptaba el regalo. «Pero gracias de todos modos. Entrad, os lo enseño todo». Recorrimos tranquilamente la finca. Les mostré con orgullo los invernaderos con tomates y pepinos, los parterres de hierbas aromáticas y el gallinero con una docena de gallinas, como en nuestra juventud. Suspiró mamá mientras miraba a su alrededor. Cuando nos casamos, también soñábamos con tener una casita en el campo y un jardín. Pero entonces no teníamos tiempo para soñar. Papá añadió, el trabajo, los hijos, el dinero siempre escaseaba. Los llevé a la casa y les dije, aquí es donde la abuela me enseñó a cocinar.
Recuerdo cómo hacíamos pasteles juntas, mermeladas, conservas de setas. Ella siempre decía, la comida hay que hacerla con alma. Solo así adquiere poder curativo. Entramos en la casa y vi a mis padres quedarse paralizados en la puerta de la gran sala con la cocina, que ahora servía como aula principal de la escuela. Era como si hubieran retrocedido en el tiempo, a los días en que habían llegado aquí como jóvenes adultos con niños pequeños. Irina y yo no hemos cambiado nada, susurró mi madre, pasando la mano por la mesa de madera. La misma mesa, la misma cocina, incluso el mismo reloj de cuco, observó mi padre, señalando con la cabeza el reloj antiguo que colgaba de la pared. Por supuesto que todavía funciona, sonreí. La abuela siempre decía que mientras el reloj siguiera funcionando, habría felicidad en la casa. Nos sentamos alrededor de la gran mesa y preparé té en la vieja tetera de porcelana que había pertenecido a mi abuela, y serví pasteles recién hechos. Natasha, dijo mi padre, mirándome con orgullo, ¿no te imaginas lo felices que estamos por ti, por todo lo que has conseguido? Y lo avergonzados que estamos por no haber creído siempre en ti. Le apreté la mano. Papá, por favor, no hace falta que digas eso. Todo lo que pasó ya es pasado. Aún así, insistió. Quería ofrecerte algo, si te parece bien. Lo miré con curiosidad. ¿A qué te refieres? Verán, mi padre parecía inusualmente nervioso. Hace poco me jubilé y, sinceramente, estar sentado en casa es insoportable. Y con todo esto, quizá podría ayudar con el jardín, la construcción, las reparaciones. Al fin y al cabo, soy ingeniero. Se me dan bien las manualidades. Me quedé desconcertado. Mi padre nunca había pedido ayuda y mucho menos la había ofrecido. Era algo nuevo en nuestra relación. Por supuesto, papá, dije finalmente, sonriendo. Me encantaría que me ayudaras. Hay mucho que hacer, sobre todo antes del invierno. Sus ojos se iluminaron al oírlo. Entonces puedo pasarme un par de veces a la semana, o más si hace falta. Y yo puedo ayudarte con las clases de cocina, sugirió mi madre de repente. No de forma profesional, claro. Pero tengo algunas recetas estrella, y sé cocinar tan bien como cualquier chef. Miré a mis padres con sorpresa y alegría. Realmente querían formar parte de mi vida, involucrarse en mi trabajo. No solo estar orgullosos desde la distancia, sino participar, ayudar, estar presentes. Me encantaría contar con vuestra ayuda, sonreí. Pero que sepáis que hay mucho trabajo por hacer y que soy un jefe estricto. Nos las arreglaremos, dijo mi padre guiñándome un ojo. Después de todo, te hemos criado para que seas así de decidida. Desde ese día, mis padres se convirtieron en visitantes habituales de la escuela de cocina. Mi padre se encargó de organizar el terreno, instalar el sistema de riego, construir un nuevo invernadero y renovar el granero. Mi madre impartía las clases de repostería tradicional rusa. Sus pasteles de col y manzana sorprendían constantemente a los alumnos y, en cuanto a mí, por fin sentí que el círculo se había cerrado. El lugar donde mi abuela me había enseñado a cocinar se había convertido ahora en un lugar donde yo enseñaba a otros. Y mis padres formaban parte de ese círculo, no como jueces severos, sino como compañeros, ayudantes y personas queridas. Una tarde, cuando mi madre y yo estábamos sentadas en el porche después de un día ajetreado, me preguntó de improviso, «Natasha, ¿eres feliz?» Me quedé callada, sorprendida por una pregunta que nadie me había hecho en mucho tiempo. «Sí, mamá», respondí finalmente, «supongo que soy realmente feliz. Tengo una pasión, tengo libertad y la oportunidad de crear. ¿Qué más puedo pedir?» «¿Y tu vida personal?», preguntó con delicadeza. «Nunca hablas de ello». «Porque no hay mucho que contar», respondí encogiéndome de hombros. «Hace unos años tuve una relación seria, o eso creía, pero no funcionó». «¿Por qué?», preguntó. «Quería que dejara el restaurante». Suspiré. Decía que no era trabajo para una mujer llevar un negocio, que tenía que elegir entre la familia y el trabajo. «Y elegiste el trabajo», afirmó mi madre con naturalidad. «No», negué con la cabeza. «Me elegí a mí misma, mi independencia, mis sueños. Verás, el restaurante no es solo un negocio para mí, es parte de mí, mi creación. ¿Cómo se puede esperar que una madre renuncie a su hijo?» Mi madre se quedó en silencio, contemplando la puesta de sol. «Yo también tuve que tomar una decisión», dijo finalmente.
Antes de conocer a tu padre, trabajaba en una escuela de música, enseñaba piano y me encantaba. Pero entonces llegasteis tú e Ilia. El dinero escaseaba y acepté un trabajo en una escuela primaria. El sueldo era mejor y el horario más conveniente para una madre. Nunca me lo habías contado, dije sorprendida. No, suspiró, no estaba bien quejarse. Pero a veces me pregunto, ¿y si hubiera insistido en seguir mi pasión? ¿Y si hubiera seguido enseñando música? ¿Habría sido diferente nuestra vida familiar? ¿Y mi relación contigo y con Ilia? Quizá, sonrió con nostalgia. Ya sabes, cuando vives una vida que no es realmente tuya, inevitablemente empiezas a culpar a los demás, incluso a tus propios hijos. Me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de oír. Esa franqueza era nueva en mi relación con mi madre. Pero no me compadezcas, dijo de repente, enderezándose. Yo tomé mi decisión. Viví lo mejor que supe. Pero tú, me alegro de que hayas encontrado tu camino. Me mantuve fiel a mi camino y nunca me desvié de él, ni siquiera cuando fue difícil. Nos sentamos en el porche hasta bien entrada la noche, hablando con más franqueza que nunca sobre la vida, las decisiones, las dudas y las esperanzas, como si estuviéramos redescubriéndonos, no como madre e hija, sino como dos mujeres de diferentes generaciones, cada una con su propia historia. El otoño dio paso al invierno, y la escuela de cocina siguió funcionando, ahora especializada en platos tradicionales de invierno, sopas sustanciosas, guisos cocidos al horno, gachas y pasteles navideños. Los fines de semana, familias enteras con niños venían a aprender a preparar auténtico pan de jengibre ruso o a hacer albóndigas. A principios de diciembre recibí una llamada de Irina. Hola, Natasha. Escucha, Max y yo volvemos de Tailandia el próximo viernes. ¿Podemos vernos? Tengo mucho que contarte. Por supuesto, respondí, contenta de saber de ella. Después de la boda habíamos empezado a vernos más a menudo. Pero durante el último mes, Irina y su marido habían estado de luna de miel, que habían pospuesto. Ven a Terremoc, reservaré la mejor mesa, le sugerí. Luego dudé, preguntándome si estaría bien invitarla a la escuela de cocina. Oh, ¿podemos visitar tu escuela de cocina? Mis padres hablan mucho de ella. Tengo mucha curiosidad por verla. Quedamos en vernos el fin de semana siguiente. Estaba nerviosa preparándome para el encuentro. Por primera vez, Irina había mostrado interés en mi trabajo e incluso había sugerido visitarlo. Sentí que era un nuevo capítulo en nuestra relación. El sábado por la mañana los recibí en la puerta de la escuela. Irina, bronceada por el sol de Tailandia, parecía relajada y feliz. Max, siempre tan serio y profesional, ahora parecía más tranquilo. Natashka, exclamó Irina, corriendo a abrazarme. Te he echado mucho de menos. ¿Te imaginas un mes entero sin cotilleos de Moscú? Sí, todo un reto. Respondí riendo y devolviéndole el abrazo. Entrad, os lo enseño todo. Recorrimos el recinto y a pesar del invierno, la escuela parecía acogedora. Los caminos estaban despejados de nieve, el humo salía de las chimeneas y una cálida luz brillaba a través de las ventanas. Irina lo observaba todo y hacía preguntas. Algo bastante inusual en ella. Y esto es nuestro orgullo, dije, llevándolas al interior de la casa, a la cocina principal, donde se imparten las clases principales. Irina se detuvo en la puerta, observando la amplia sala con su vieja estufa y su moderno equipamiento. Es increíble, admitió. ¡Qué acogedor! El ambiente era perfecto. Preparé té con mermelada casera y serví pastas mientras nos sentábamos alrededor de la gran mesa, como solíamos hacer cuando la abuela nos servía el té después de nuestros paseos por el bosque. Cuéntame cosas de Tailandia, dije mientras servía el té en las tazas. Divino, exclamó Irina. El mar, el sol, masajes todos los días, incluso buceé, ¿te lo imaginas? Tu hermana resultó ser muy valiente, añadió Makim con orgullo. Estaba seguro de que se negaría a bucear, dijo. Cada uno tiene sus talentos, sonreí. A Irina siempre le había gustado la aventura. Sí, pero luego me acobardé, se rió. Tú siempre llevabas las cosas hasta el final. ¿Te acuerdas de cuando empezamos a hacer vestidos para nuestras muñecas? Yo lo dejé al segundo día. Pero tú seguiste durante una semana hasta que quedaron bien. Así eres tú. Me encogí de hombros. Lo heredé de la abuela.
Charlamos sobre el viaje, las noticias y nuestros planes para Año Nuevo. Irina parecía inusualmente pensativa, como si estuviera ocultando algo. Vale, basta, dije finalmente. Suéltalo, ¿qué te preocupa? Irina me miró con ojos inocentes. ¿Qué te hace pensar eso? Te conozco desde hace 30 años, me reí. Cuando te enrollas el pelo y evitas el contacto visual, es que estás tramando algo. Vamos, admítelo. Intercambió una mirada con Maxim, que asintió con ánimo. Irina respiró hondo. Bueno, tenemos noticias, estoy embarazada. Por un momento me quedé paralizada, pero luego abracé a mi hermana. Irka, enhorabuena. Es maravilloso de verdad. Ella me miró con una esperanza casi infantil. ¿Estás contenta? Por supuesto, no pude ocultar mi sonrisa. Voy a ser tía. Es increíble. ¿Y yo? Bajó la mirada. Tengo un poco de miedo. Creo que seré una madre horrible. ¿Por qué? Pregunté sorprendida. Bueno, siempre he sido muy egoísta. Solo pensaba en mí misma. Un bebé es una responsabilidad enorme. Lo harás muy bien. Le apreté la mano. Y todos te ayudaremos. De eso quería hablarte, dijo, mirando de nuevo a Maxim. Él asintió con aire tranquilizador. Verás, Maxim trabaja mucho y yo estaré sola con el bebé la mayor parte del tiempo. He pensado que quizá podrías enseñarme a cocinar. Solo platos sencillos para la familia, para poder preparar al menos un borscht decente, en lugar de pedir comida a domicilio. Quiero que comamos en casa. No podía creer lo que oía. Irina, que siempre había considerado la cocina una tortura, la que a los 12 años declaró que cocinar era una humillación para la mujer moderna, ahora me pedía que le enseñara a cocinar. Por supuesto que te enseñaré, le dije, tratando de ocultar mi sorpresa. Podemos empezar ahora mismo, si quieres. Sus ojos se iluminaron de emoción. ¿Podré hacerlo, verdad? Preguntó con entusiasmo. Por supuesto que podrás. Sonreí y me levanté de la mesa. Vamos, te enseñaré por donde empieza toda ama de casa con una sopa de pollo. Es el plato más sencillo pero también el más importante. Pasamos todo el día en la cocina y para mi sorpresa, Irina resultó ser una alumna aplicada. Escuchaba con atención, lo recordaba todo y seguía cada instrucción con determinación. Cuando la sopa estuvo lista y se sirvió un plato, su expresión era de triunfo como si acabara de conquistar el Everest. Está delicioso, dijo Maxim al probar el primer bocado. De verdad está muy bueno, ¿a que sí? Irina sonrió orgullosa. Natasha, ¿lo he hecho bien? Claro que sí, sonreí. Y esto es solo el principio. Ven el próximo sábado y te enseñaré a hacer la tarta de col de la abuela. Iré sin falta, dijo, poniéndose seria de repente. Sabes, Natasha, ahora lo entiendo todo. Siempre pensé que lo más importante era ser brillante, destacar y tener éxito. Pero ahora veo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de crear, de construir algo con tus propias manos, como tú. Tú siempre has sabido hacerlo. No supe qué decir. Era la primera vez que Irina decía algo así. Por primera vez, reconocía el valor de mi camino. Más tarde, después de despedir a los invitados, me senté sola en la casa en silencio, escuchando el crepitar del fuego en la estufa. Pensé en mi hermana, en mi futuro sobrino o sobrina, y en lo extraña e inesperada que había resultado la vida. ¿Quién hubiera pensado, hace solo 6 meses, que Irina vendría a mí para aprender a cocinar? ¿Que mis padres me ayudarían con mi negocio? ¿Que finalmente dejaría de sentirme como una extraña y me sentiría necesaria en esta familia? La vida había puesto todo en su sitio, no sin dificultad, sin dolor ni resentimiento. Pero lo había hecho, y ahora, contemplando las llamas titilantes de la vieja estufa de mi abuela, comprendí que todo había sucedido exactamente como debía ser. Mi camino, tan diferente al de mi hermana, había sido el correcto. No solo había sobrevivido, había triunfado, no sobre Irina ni sobre nuestros padres, sino sobre mis propios miedos y dudas. Había atravesado 38 años de incertidumbre, subestimación y una constante sensación de ser de segunda categoría, y había salido fuerte, exitosa, completa y lo más importante, feliz. El viejo reloj de la pared dio la medianoche. Me levanté, me estiré, relajando mi espalda cansada, y sonreí al pensar en ello. Mañana sería un nuevo día, con nuevas responsabilidades y nuevas alegrías.
y yo estaba lista para afrontarlas con el corazón abierto y el alma en paz. Porque ahora lo sabía, mientras seas fiel a ti misma, nadie puede destruirte. Ni siquiera tu propia familia. Habían pasado 5 años. En un cálido día de mayo, estaba en el porche de la casa de mi abuela, observando al animado grupo que se encontraba en el jardín. Mi sobrino Misha cumplía 4 años, y nos habíamos reunido toda la familia para celebrarlo. Misha, un niño rubio con la barbilla obstinada y los ojos brillantes de su padre, corría por el césped con los demás niños, alumnos de nuestra escuela de cocina. Hace 5 años, cuando Irina anunció su embarazo, nunca hubiera imaginado cómo este pequeño cambiaría nuestras vidas. Irina se había convertido, sorprendentemente, en una madre cariñosa y paciente. Desde el momento en que supo que estaba embarazada, pareció transformarse. Ya no era la mujer caprichosa y exigente que había sido, sino una mujer amable, atenta y cariñosa. Visitaba regularmente la escuela de cocina para aprender nuevas recetas, y cuando Misha nació, empezó a llevarlo consigo siempre que podía. Deja que se empape de este ambiente desde el principio, decía. Aquí hay mucha energía, mucha calidez. Quiero que conozca sus raíces. A los 34 años, Irina por fin se había encontrado a sí misma, no en la búsqueda incesante del éxito exterior, sino en la tranquila alegría de la felicidad familiar. Dejó su trabajo de oficina y se apasionó por la cocina infantil, creando comidas divertidas para los más pequeños, escribiendo artículos para revistas de crianza y llevando un blog sobre alimentación saludable para niños. ¿Te lo puedes creer?, me dijo una vez, meciendo al pequeño Misha en sus brazos. Antes pensaba que cocinar era aburrido y degradante. Ahora me doy cuenta de que es verdadera creatividad. Incluso un poco de magia. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Le sonreí. De las dos, me corrigió Irina. Tú continuaste su trabajo y yo por fin he entendido lo que realmente nos enseñaba, no solo a cocinar, sino a crear un hogar, a dar calor y cariño a nuestros seres queridos. Nuestra escuela de cocina. Los años la habían transformado en un auténtico centro familiar. Ya no era solo una escuela de cocina para adultos, sino también un centro de actividades para niños, talleres familiares y un mercado de agricultores los fines de semana. Las familias llegaban juntas para cocinar, relajarse y socializar. Mi padre se había hecho cargo por completo de la gestión de la propiedad, supervisando los edificios, cuidando el jardín y aportando nuevas ideas para mejorar la finca. A sus 70 años, parecía más joven que su edad, en forma, bronceado y con un brillo vivaz en los ojos. Cada mañana, recorría la finca para comprobar que todo estaba en orden, como un terrateniente experimentado. Si hubiera sabido que la jubilación me traería una vida tan interesante, no habría tenido miedo de envejecer así, decía riendo. En cuanto a mi madre, volvió a su primer amor, la música. Al principio, solo acompañaba en el viejo piano que trajimos de la ciudad durante la hora del té en la escuela. Pero luego empezó a dar pequeños conciertos para los visitantes. Ahora tenía su propio grupo de alumnos, tanto niños como adultos, que acudían no solo para aprender a cocinar, sino también para estudiar música. ¿Quién lo hubiera pensado?, decía mientras hojeaba las partituras, que a los 65 años empezaría una nueva carrera. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Creo que enseño mejor que cuando era joven, con más paciencia, más sabiduría y lo más importante, por fin estoy haciendo lo que realmente me gusta. De repente, una risa alegre y brillante resonó en el jardín. Misha, con la cara cubierta de zumo de bayas, le mostraba orgulloso a mi padre las fresas que había recogido. Mira, abuelo, he recogido una cesta entera yo solo. Bien hecho, pequeño guerrero, exclamó mi padre, levantando a su nieto en el aire. Ahora tu madre y la tía Natasha harán una tarta con tus fresas. En ese momento, Irina apareció en el porche con una bandeja, tazas de té y galletas caseras. Mira qué bien se llevan, dijo señalando a mi padre y a Misha. Sí, papá ha florecido desde que llegó Misha, respondí. Irina me miró fijamente durante un momento. ¿Te arrepientes de no haber tenido hijos? Me quedé pensativa.
Era una pregunta que me habían hecho muchas veces mis padres, conocidos e incluso visitantes del colegio. A mis 43 años, era una mujer de negocios de éxito, pero mi vida personal nunca había cuajado. Ya sabes, respondí lentamente, observando a los niños jugar. Tengo a Misha. Les enseño a cocinar. Les transmito tradiciones y les ayudo a comprender de dónde vienen. Quizá no sea exactamente lo mismo que tener un hijo propio, pero para mí es suficiente, concluyó Irina por mí. La entendía. Hizo una pausa y añadió, sabes que muchas de las madres de nuestro grupo te consideran un ideal. Natalia Viktorovna, tan exitosa, tan independiente. Imitó un susurro exagerado. ¡Qué tontería!, balbuceé, sintiéndome avergonzada. No es una tontería, replicó Irina. Tú has construido todo esto. Hizo un amplio gesto hacia los terrenos de la escuela. Lo has hecho tú sola, sin ayuda de nadie, con tu propio esfuerzo y determinación. ¿Cómo no admirar eso? No sin ayuda de nadie, la corregí. En los últimos años, tú, tus padres y Maxim, con su apoyo legal, han sido de gran ayuda. Pero los cimientos los pusiste tú, insistió Irina. Y sabes, a veces pienso que, si no hubiera sido por tu persistencia, por tu determinación, ¿dónde estaríamos ahora? Yo seguiría creyendo que soy el centro del universo. Tus padres estarían pasando sus aburridos años de jubilación en un apartamento en la ciudad. Y Misha nunca sabría lo que es tener una casa de campo de verdad, las tartas de la abuela y las historias del abuelo. No respondí. Nuestra relación había cambiado hasta quedar irreconocible con el paso de los años. De rivales nos habíamos convertido en verdaderas hermanas, apoyándonos mutuamente, aceptando nuestras diferencias y complementándonos. Edward te manda saludos, comentó Irina de repente. ¿Quién?, pregunté sin entender. Edward Bragin, rió. Ya sabes, el dueño de Montecristo. Maxim y yo estuvimos allí cenando anoche. Preguntó por ti. Sentí que un calor me invadía las mejillas. ¿Qué quería? Te pidió tu número, dijo Irina, entrecerrando los ojos con picardía. Se lo di. No te importa, ¿verdad? Dijo que tenía una propuesta de trabajo para ti. Edward Bragin. No lo había visto desde el día en que representamos Montecristo. Bueno, nos habíamos visto un par de veces en exposiciones de restaurantes intercambiando cumplidos. Por lo que yo sabía, hacía mucho que se había divorciado de su esposa. ¿Qué propuesta de negocios podría tener para mí después de tantos años? No te preocupes, dije encogiéndome de hombros con indiferencia. Indiferente, aunque por alguna razón mi corazón comenzó a latir más rápido. Sí, claro. Como si me creyera, rió Irina. Por cierto, parecía muy interesado en saber si estabas casado. Se alegró mucho cuando le dije que no. Ira, déjalo, le dije dándole un codazo en el hombro. Tengo 43 años. No es precisamente la edad para enredarse en romances. ¿Y quién dice que hay un límite de edad para ser feliz?, dijo ella, levantando una ceja. Mi madre empezó una nueva carrera a los 65 años, y tú solo tienes 43, estás en la flor de la vida. No tuve oportunidad de responder. Misha irrumpió en la terraza, seguido de cerca por Maxim, que llevaba una enorme tarta de cumpleaños. Tía Natasha, mira, tiene dinosaurios. Ya lo veo, pequeño. Muy impresionante, dije levantándolo en brazos. ¿Sabías que los dinosaurios del pastel son comestibles? Podrás comértelos más tarde. Los ojos de Misha se iluminaron con asombro. ¿De verdad? ¿En serio? Te lo juro, dije, besándole la cabeza. El tío Maxim encargó este pastel en la mejor pastelería de la ciudad. ¿Y la idea de los dinosaurios? Fue idea del abuelo, añadió Maxim con una sonrisa. Recordaba que a su edad también estaba obsesionado con ellos. Mi padre estaba ocupado colocando los platos para la tarta. Lo observaba sonriendo. Siempre había soñado con tener un nieto. Ahora estaba recuperando el tiempo perdido. ¿Qué tal va tu nueva aventura?, preguntó Maxim. ¿Los tours culinarios por lugares tradicionales de la cocina rusa? Asentí. Mejor de lo que esperaba. Hay reservas con 3 meses de antelación. Los extranjeros están especialmente interesados. Para ellos es una auténtica aventura. Visitar zonas rurales. Ver cómo se han elaborado los platos tradicionales durante siglos, y cuando prueban el auténtico borsch del pueblo o las albóndigas caseras, bueno, quedan completamente conquistados. Quizás sea el momento de expandirse.
sugirió Maxim. Abrir sucursales en otras regiones. Yo puedo ayudarte con los trámites legales. Quizá tengas razón, dije pensativo. Es algo que debería considerar seriamente. Magnates de los negocios, gritó Irina. ¿Os importaría dejar de construir vuestro imperio? Al fin y al cabo, es el cumpleaños de un niño. Todos nos reímos y nos unimos al resto. Mamá ya estaba cortando la tarta, papá servía la compota y Misha saltaba de alegría. Me senté a la mesa, esperando los dulces. Cuando de repente sonó mi teléfono, era un número desconocido. Hola. Me aparté para contestar. Natalia, soy Edward Braggin. Su voz sonaba como si hubiéramos hablado ayer, no hace 5 años. Espero que Irina te haya avisado de que podría llamar. Lo hizo. Respondí, con una sonrisa que se dibujó en mis labios a pesar mío. ¿A qué debo el placer? Tengo una propuesta de trabajo para ti. Hizo una pausa. Y, algo que no tiene que ver del todo con el trabajo. Puedo invitarte a cenar. Podríamos hablar de todo en persona. Eché un vistazo a la mesa. Irina reía. Mis padres estaban radiantes de felicidad y Misha devoraba su pastel con las mejillas llenas. Pensé en mi escuela, en los nuevos proyectos y en todo lo que aún quería lograr. Acepto, dije después de una pausa. Pero no a cenar, mejor almorzar. Tengo talleres por la tarde en la escuela. Trato hecho, respondió y pude oír la sonrisa en su voz. Mañana a las 2 en Montecristo, lo prometo, esta vez no habrá sorpresas. A las 2 en Montecristo, confirmé. Hasta entonces, colgué y volví a la mesa. Irina arqueó una ceja con curiosidad. Le hice un pequeño gesto con la cabeza y sonreí levemente. Ella sonrió, apretó el puño triunfante y articuló sin emitir sonido. Lo sabía. Esa noche, una vez que los invitados se habían marchado y la casa estaba en silencio, salí al jardín. La noche de mayo era cálida y estrellada. Los manzanos en flor brillaban pálidos en la oscuridad, como delicadas nubes que habían descendido a la tierra. El aire estaba impregnado del aroma de la hierba recién cortada, las flores y el leve rastro del humo de las chimeneas. Me senté en el viejo banco bajo el manzano, el mismo en el que, de niña, me sentaba con mi abuela a limpiar bayas para hacer mermelada. Casi podía oír su voz. La paciencia y el trabajo duro pueden superar cualquier cosa, Natasha. Recuérdalo siempre. Y así lo hice. Esas sencillas palabras se habían convertido en mi brújula en la vida. Una fuerza tranquila en los momentos difíciles. 43 años. Un camino nada fácil, lleno de altibajos, de alegrías y de penas. Pero ahora, mirando atrás, sabía que no lo cambiaría por nada. Porque era precisamente ese viaje el que me había llevado hasta allí, a la paz interior, a un negocio que me proporcionaba no solo dinero, sino también una profunda sensación de plenitud. La plenitud de haber restablecido los lazos familiares. Incluso aquellas viejas heridas, aquellos momentos de injusticia que una vez me hicieron tanto daño, ahora parecían pasos necesarios en el camino que me había llevado hasta hoy. Sin ellos no sería quien soy. No habría aprendido a valorar la independencia ni a comprender el verdadero valor de mis propios logros. No hagas el ridículo en la boda de tu hermana. Quédate en casa. Esas palabras fueron en su día el golpe más duro. Pero, en retrospectiva, se convirtieron en la gota que colmó el vaso, en el punto de inflexión. El momento en que decidí mostrar mi verdadera fuerza. Y lo hice, no a través de la venganza, no derribando a los demás, sino a través de la creación, permaneciendo fiel a mi propio camino. Sonó el teléfono dentro de la casa, volví al porche y lo cogí. Natalia. La voz de Irina sonaba ansiosa. Misha se ha dejado su dinosaurio favorito en tu casa. No se dormirá sin él. ¿Puedo pasar ahora? Por supuesto, dije con una sonrisa. Ya lo he encontrado. Está en el alféizar de la ventana del cuarto de los niños. Eres la mejor tía del mundo, dijo Irina con cariño. Estaré allí en 30 minutos. Colgué y me acerqué al viejo reloj de la pared. El talismán de la abuela, testigo de tantos capítulos de la historia de nuestra familia. Seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante. Tic-tac, tic-tac. Mientras estos relojes sigan marcando el tiempo, solía decir la abuela, habrá felicidad en esta casa. Y tenía razón. La felicidad llegó a este hogar. No de inmediato ni fácilmente, sino tras innumerables pruebas, pero llegó.
Y lo más importante, por fin lo comprendí. La felicidad no reside en ser amado o alabado por todos. Reside en amar lo que haces, en valorar tu trabajo, en vivir en armonía contigo mismo, con tus principios, con tus sueños, en construir tu vida según tu propio diseño, no según las expectativas de los demás. Los 300.000 rublos que una vez estuve a punto de gastar en la boda de mi hermana se habían transformado hacía tiempo en un próspero negocio, el verdadero trabajo de mi vida. Pero al final, no se trataba del dinero ni siquiera del éxito. Se trataba de salir de las sombras y convertirme plenamente en mí misma, sin complejos, sin amargura, sin resentimiento, solo gratitud por todo lo que había sido y esperanza por todo lo que estaba por venir. El reloj de la pared marcó la medianoche. Sonreí y susurré: «Gracias, abuela. Por todo, gracias». Y por un momento habría jurado que la vieja casa suspiró suavemente en respuesta, como diciendo: «No tienes que darme las gracias, querida, no hace falta».